Ya. Ahora sí. A ver, ok, entonces continuamos. Ajá. ¿Qué? Ya no sé qué estaba diciendo. Mm, 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 mm. Ok, bueno, entonces también vimos que con esa definición, bueno, aquí este dibujo no tiene nada que ver con esta afirmación, pero dice el inverso del centro de la circunferencia no existe, no está definido en el plano, y la, la inversión compuesta consigo misma, te da la identidad. Entonces, esto, digamos, coincide con el hecho de que las reflexiones, por ejemplo, ellas eran su propia inversa, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la inversión circular y las reflexiones, pues, se comparten esa propiedad. ¿Qué más? Bueno, encontramos una forma de expresar la inversión circular utilizando pues, propiedades de los números complejos, que digamos es esta de aquí, ¿no? Cuando el punto Z es un punto distinto del centro de la circunferencia, el inverso circular con respecto de la circunferencia está dado por esa expresión de ahí. Donde pues R es el radio de la circunferencia y Q es el centro, ¿no? Uh-huh. Ok. Entonces, pues para poder trabajar la inversión circular como una transformación del plano y poderla definir en el centro de la circunferencia de inversión, uno tiene que hacer un truco, que es que al plano complejo le agregas un punto. Ese punto le llamamos el infinito. Y y bueno, lo que haces es que defines la inversión circular como una transformación. Bueno, a ese nuevo conjunto llamado C unión el infinito le ponemos C gorrito y le decimos el plano complejo extendido. Y la inversión circular, pues va a ser una transformación que va del plano extendido en el plano extendido, de esta forma, ¿no? O sea, si Z es un punto del plano distinto del centro de la circunferencia de inversión, pues el inverso es este punto de aquí, ¿no? Que lo que dice aquí, si Z es distinto de Q. Si el punto que tú le quieres dar de comer a la transformación es el centro de la circunferencia de inversión, la imagen que le corresponde va a ser el punto al infinito. Y si tú, como estás definiendo la función en C gorrito, pues entonces también tienes que decir qué pasa cuando evalúas la función en el punto al infinito. Entonces, cuando tú evalúas la inversión en el punto al infinito, te va a escupir el centro de la circunferencia de inversión, ¿no? Ok. Bueno, entonces también discutimos un poco la interpretación de que cuando al plano complejo le agregas un punto, entonces se puede pensar eso como una esfera de dimensión 2, ¿no? Donde el punto que le estás agregando se correspondería con el polo norte de la circunferencia. Ujú. Entonces también verificamos, estoy haciendo como un repaso, ¿no? Porque supongo que no tienen tan fresco todo esto que ya habíamos visto antes de salir. Entonces, bueno, pues para nada más recordar dónde estábamos parados, ¿no? Entonces, si tienes una circunferencia, tú podías tomar dos puntos distintos del centro de la circunferencia, te podías fijar en sus inversos y esos dos triángulos te quedaban semejantes, ¿no? Donde la correspondencia de los ángulos pues estaba torcida, ¿no? Estaba dada de esta forma, ¿no? Este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este. Donde este y este son inversos y este son inversos. Entonces, bueno, aquí empezaba una serie de observaciones que tenían que ver con cómo se comporta la inversión circular con circunferencias y con rectas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que teníamos es que si yo tenía una circunferencia acá y una recta que pasaba fuera
una recta que no pasaba por el centro de la circunferencia de inversión. Entonces, si ya me fijaba en los inversos de la recta L, de todos los puntos de la recta bajo la... si ya me fijaba en los inversos de cada uno de los puntos de la recta, esos inversos forman una circunferencia que pasa por el centro de la circunferencia de inversión. Esto lo podemos interpretar como que pues las rectas, al tener una extensión infinita, pues pasan, ¿no? Entre comillas, por el punto al infinito que le agregamos al plano complejo extendido. Y entonces, pues la imagen va a ser una circunferencia que pasa por la imagen del infinito bajo la inversión circular, que va a ser ¿quién? Pues el centro de la circunferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí una doble correspondencia, ¿no? Porque así como al probar que la imagen de una recta bajo inversión circular, bueno, al probar que la imagen de una recta que no pasa por el centro bajo inversión circular es una circunferencia que pasa por el centro, pues también tenemos lo opuesto, que una circunferencia que pasa por el centro, su imagen bajo inversión circular va a ser pues, una recta que no pasa por el centro. Ok. Bueno, entonces, sí. Bueno, si tienen algún comentario mientras estoy hablando, no duden ahí en interrumpirme, ¿no? Bueno, teníamos también un caso más sencillo, que era que si yo tenía una circunferencia acá y tenía una recta que pasaba por el centro de la circunferencia de inversión, entonces la recta se quedaba invariante bajo la inversión sobre K. Y esto es pues, porque todos los puntos, por ejemplo, aquí en este dibujo, todos los puntos de la recta que estén, digamos, dentro de la circunferencia se van a corresponder con los puntos que están fuera de la circunferencia. Los puntos de intersección se van a quedar fijos. Entonces, pues la recta simplemente se va a quedar igual, ¿no? El centro de la circunferencia se va al infinito, que esto por ser una recta, pues pasaría por el infinito, pero el infinito se regresaría al centro de la circunferencia de inversión. Entonces, pues, podemos decir que la imagen bajo inversión circular de una recta que pasa por el centro, pues es invariante, es ella misma. Ok. Ajá, bueno, lo que faltaba también era decir qué pasaba en el caso de pues, una circunferencia que no pasara por el centro de la circunferencia de inversión, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí. La imagen de cualquier circunferencia que no pasa por el centro de la circunferencia de inversión, pues es otra circunferencia, ¿no? Dicho esto, si metemos a las rectas y a las circunferencias en una misma clase de objetos geométricos, que les vamos a llamar circunferencias generalizadas, que es lo que dice aquí. Ajá, decimos que tenemos una circunferencia generalizada. Decimos que gamma es una circunferencia generalizada si es una recta o es una circunferencia, ¿no? Entonces, para no estar escribiendo circunferencia generalizada, vamos a denotarla así, ¿no? Como CG. Entonces, bueno, si gamma es una recta, decimos que gamma es una circunferencia generalizada que pasa por el infinito, ¿no? Del plano complejo extendido. Y bueno, esta es un poco la idea que de este dibujo que está aquí, ¿no? Considerando el plano complejo extendido como una esfera, entonces, en el plano, pues uno puede hacer una distinción entre las circunferencias y las rectas, ¿no? O sea, es una distinción muy clara en el sentido de que pues, una circunferencia no tiene una extensión infinita, ¿no? O sea, está delimitada en una región específica del plano y las rectas no. Pero con la proyección estereográfica, tanto rectas como circunferencias se corresponden con circunferencias en la esfera, ¿no? Entonces, pues eso nos motiva la idea de considerarlos como una misma clase de objetos geométricos. Con todo lo que dijimos hace rato, se puede demostrar que, o sea, bueno, más bien el trabajo previo, digamos, hasta antes de este punto, implica que una circunferencia generalizada se mapea en otra circunferencia generalizada bajo inversión circular, ¿no? Y pues bueno, lo que hicimos fue demostrarlo caso por caso.
Y ya lo que sigue es lo último que hicimos, ¿no? Que primero pues, se define lo que es que dos circunferencias sean ortogonales, y bueno, pues esas dos circunferencias son ortogonales si sus tangentes en los puntos de intersección son rectas ortogonales, ¿no? O sea, yo tengo dos circunferencias que se intersectan en dos puntos. No, bueno, eso no lo dije aquí, pero pues es obvio porque las circunferencias no se intersectan, pues no podemos aplicar la definición. Si se intersectan en un punto tampoco, porque las tangentes pues, son la misma recta. Entonces, bueno, se tienen que intersectar en dos puntos distintos para que sean dos tangentes distintas. Si esas tangentes forman un ángulo recto, entonces pues, decimos que las circunferencias son ortogonales. Eso lo que implica, eso también lo comentamos la vez pasada, es que o sea, si tú tienes dos circunferencias ortogonales, la tangente de una en el punto de intersección pasa por el centro de la otra circunferencia. Eso lo vimos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo esta circunferencia y esta verde y las dos son ortogonales, entonces la tangente a la verde en este punto de intersección tiene que pasar por el centro de la blanca y lo mismo con esa tangente de aquí, ¿no? La tangente a la circunferencia verde en este punto de intersección tiene que pasar por el centro de la blanca. Y con eso demostramos el lema en el que nos quedamos, ¿no? Que si yo tengo dos circunferencias ortogonales, entonces la imagen bueno, la imagen bajo inversión circular de una sobre la otra se va a quedar invariante, ¿no? O sea, la imagen bajo inversión circular con respecto de la circunferencia K de la circunferencia C va a ser la misma circunferencia C. La prueba de esto es muy sencilla y es ¿cuál es? O sea, te tomas la circunferencia C, es una circunferencia que corta la circunferencia de inversión en dos puntos. Estos dos puntos se quedan fijos bajo la inversión circular. Entonces, pues la imagen de C bajo la inversión tiene que ser otra circunferencia que pase por estos dos puntos. Y además, las tangentes a C en estos dos puntos son rectas que van a pasar por el centro de la circunferencia de inversión y por lo tanto se van a quedar invariantes. Las tangentes se van a quedar invariantes bajo la inversión sobre K. Entonces, C, su imagen de C bajo la inversión sobre K tiene que ser una circunferencia que pase por estos dos puntos y que tenga estas dos rectas como rectas tangentes. Pues entonces no le queda de otra más que ser ella misma, ¿no? Y finalmente, bueno, con esta observación, tenemos que, por ejemplo, si yo quiero saber, me tomo un punto de C y yo quiero saber cuál es el inverso de ese punto bajo la inversión sobre K, lo único que tengo que hacer es trazar una recta que vaya del centro a ese punto y ver dónde esa recta corta al, a a la circunferencia C, ¿no? Entonces, los puntos, o sea, en una circunferencia ortogonal, los puntos que están adentro de la circunferencia de inversión se corresponden con los puntos de la misma circunferencia ortogonal que están afuera de la circunferencia de inversión, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a escribir eso. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ya se, ya se acordaron de qué estábamos haciendo? Ujú. Entonces, ¿cómo pongo eso, no? Si K y C son circunferencias ortogonales,
Entonces, no, si son circunferencias ortogonales y tomamos Z en C y entonces, a ver, esta es la circunferencia acá. Bueno, esto no me parece que estos no son muy ortogonales. A ver, no sé si lo logré, pero espero que sí me salgan. Bueno, es lo mejor que pude, ¿no? Entonces, a ver, te tomas un punto aquí Z. Te fijas en la recta que pasa por Z y el 0, bueno, y el origen de la circunferencia de inversión. Estos dos puntos van a ser inversos con respecto de la circunferencia acá, ¿no? Eso es lo que quiero decir aquí. Entonces, ajá, si tenemos K y C, circunferencias ortogonales, me tomo un punto en C y Z gorro es el punto donde, a ver, vamos a ponerle Q, donde la recta que pasa por Q y Z intersecta a C, se tiene que Z gorro, pues es el inverso de Z con respecto de la circunferencia acá, ¿no? Ok, bueno, entonces digamos que eso es como un repaso de lo que hicimos hasta este punto. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Dime, Pedro. El, el conjunto de números complejos extendido es un campo. No, no, porque es interesante esa pregunta, mira. Lo que pasa es que hay algunos objetos geométricos que sí tienen estructura de campo y las esferas no tienen estructura de campo. Por eso no pasa eso que estás preguntando tú. O sea, bueno, las esferas, sí, las esferas no tienen estructura de campo. Entonces, cuando tú, bueno, no tú, ¿no? Sino cuando nosotros aquí estamos introduciendo, agregándole un punto al plano complejo, lo que estamos haciendo, la intención es estudiar el objeto geométricamente, ¿no? Ahora, eso no quita que las propiedades de campo del plano nos ayuden a entender algunas cosas de la esfera, que no es un campo, con la relación de que cuando tú le agregas un punto al plano, lo conviertes en una esfera, ¿no? Entonces, pues no, o sea, el conjunto de números complejos con el infinito, unión el infinito no es un campo. Pero, pues, te digo, ¿no? O sea, aún así puedes utilizar las propiedades de campo que tiene el conjunto de complejos para estudiar ese conjunto, ¿no? Que geométricamente se visualiza como una esfera.
¿Y tampoco están definidas las operaciones con el infinito? No, sí, no, o sea, justo por eso no, o sea, lo que pasa es que no hay una forma natural de definir, o sea, por ejemplo, ¿cómo defines infinito más z? O sea, lo puedes forzar, ¿no? O sea, puedes tú de inventarte una forma de operar con el infinito que jale. Pero esa operación no refleja, o sea, reflejaría una estructura operacional muy artificial. No es natural, ¿no? O sea, bueno, o sea, sumarle z al infinito, pues eso qué quiere decir. Como que parece que no le estás haciendo nada, ¿no? Al infinito, como que te tendría que dar infinito, no sé. O sea, lo puedes forzar de manera que definir una operación en ese conjunto, o sea, sí lo puedes, o sea, digamos, lo puedes hacer forzado, ¿no? O sea, puedes, definir una operación ahí, pero es, que de tal manera que sí sea campo, pero esa operación no va a tener nada que ver con la operación, con las operaciones del plano complejo original que teníamos, y no va a haber esta relación entre la geometría del plano y las operaciones que hemos estado manejando desde que empezó el curso, ¿no? O sea, una de las cosas que hacían atractivo el enfoque de números complejos es que las operaciones del plano complejo encriptaban muy bien mucha de la geometría del plano, o más bien toda la geometría del plano. Si tú cuando al plano le agregas un punto, lo conviertes en una esfera, no puedes adaptar una operación en ese objeto, en ese conjunto, de tal forma que te dé un campo y que se siga preservando esa relación geométrica y algebraica mediante esa operación, ¿no? En realidad esa es la cuestión. O sea, porque sí puedes definir una operación, sí puedes definir operaciones de tal forma que te dé un campo, pero la clave aquí no es nada más que sea campo, sino que exista esa relación entre la geometría y la geometría del espacio en el que estás y las operaciones que defines en él, ¿no? ¿Sí? Ok, sí, gracias. Bueno, ¿alguien más? Todo bien, profe, gracias. Ok. Ok. Ujú. Entonces, aquí otra cosa que bueno, yo creo que hay que decir. mm, ¿Cómo lo pongo? Pues sí, a ver, este puntito. A ver si L pasa por el centro de K, de una circunferencia K, ¿no? Entonces, L es una circunferencia generalizada. O sea, bueno, aquí no lo estoy poniendo, pero lo que quiero decir es que L es una recta, ¿no? Cuando pongo L, generalmente va a ser una línea recta, ¿no? O sea, tengo aquí mi circunferencia K y una recta que pasa por el centro. Entonces, bueno, pues K y L son circunferencias generalizadas. Cuando pase esto, voy a decir que estas dos circunferencias generalizadas son ortogonales. ¿Por qué? Porque si yo me fijo en las tangentes a la circunferencia K, en los puntos de intersección, pues esas tangentes van a ser ortogonales a esa recta que pasa por el centro.
Entonces, bueno, el concepto de ortogonalidad para circunferencias lo definí como lo habíamos visto hace rato, ¿no? Que las circunferencias son ortogonales y cuando se cortan hacen sus tangentes en los puntos de intersección hacen ángulos rectos, pero si una de ellas es una recta, o sea, si yo tengo una circunferencia y una recta, como circunferencias generalizadas son ortogonales, sí, solo si la recta pasa por el centro. A ver, entonces, más bien lo voy a decir así mejor, como se los acabo de comentar. Ajá. Entonces, una recta L y una circunferencia K son ortogonales como circunferencias generalizadas. Sí, solo sí. L pasa por el centro. Entonces, bueno, esto lo podemos tomar como una definición, ¿no? Aunque tiene sentido, por esto que les digo yo, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué no aplica la definición en el caso de las circunferencias? Pues porque, ¿cuál es la recta tangente a L en este punto de intersección? Pues es ella misma, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, lo que sí es concordante es que, bueno, L intersectado con las tangentes a la circunferencia en los puntos de intersección son ortogonales estas dos, ¿no? Las tangentes y L son ortogonales y pues por eso podemos extender el concepto de ortogonalidad para circunferencias y rectas también, ¿no? Pues bueno, esto es importante, ¿no? Pues esas dos cosas son ortogonales, sí, solo si la recta pasa por el centro. La recta pasa por el centro de K. Ujú. ¿Qué más? Entonces, a ver, teorema. Bueno, a ver, esperen, otra cosa. Antes de eso, otra definición. Entonces, a ver, aquí estamos hablando de inversión circular, pero si yo quisiera definir la inversión para cualquier circunferencia generalizada, pues en el caso de que la circunferencia generalizada sea una circunferencia, pues ya de ahí ya he hecho casi toda la chamba hasta ahorita, ¿no? Pero si la circunferencia generalizada que yo quiero invertir es una recta, entonces, ¿cómo creen que pudiéramos definir la inversión cuando la circunferencia generalizada es una recta, ¿no? Entonces, si L es una recta, una línea recta, definimos la inversión sobre L como, pues, ¿qué va a ser? Pues va a ser
y L, ¿no? Una transformación del plano extendido en el plano extendido. Pues, cómo creen que lo vayamos a definir? ¿Cuál creen que sea la idea que rife para definirla? Si yo tengo una recta en el plano, ¿cuál sería la inversión sobre ella pensándola como una circunferencia? Y L de Z pues va a ser igual a que, lo voy a definir en dos casos. Va a ser a la reflexión sobre L aplicada a Z, si Z es distinto del infinito. Y pues va a ser el infinito. Sí, pues Z es el infinito. Entonces, bueno, pues era lo que queríamos hacer, era la inversión circular iba a ser como una extensión del concepto de reflexión. Entonces, pues digamos que vamos a unificar el concepto de inversión circular para circunferencias generalizadas. Así, ¿no? O sea, ya tengo la inversión circular sobre una circunferencia y la inversión sobre una línea recta, pues va a ser la reflexión que ya habíamos estudiado, ¿no? ¿Por qué el infinito se queda fijo bajo esta operación? Bueno, pues aquí lo que pasa es que la reflexión del plano, que ya habíamos estudiado como isometría, sí está definida en todo el plano complejo. Entonces, bueno, pues aquí no pasa lo que pasaba en el otro caso, ¿no? Que cuando yo tenía la regla de correspondencia de la inversión circular, pues había un problema con el centro de la circunferencia de inversión. Aquí no pasa eso, no hay ningún punto del plano para el cual no esté definida esta isometría, ¿no? Entonces, pues el infinito lo vamos a dejar ahí donde está, ¿no? Y bueno, también otra forma de interpretar una línea recta como una circunferencia es pensar que la recta es una circunferencia de radio infinito o que tiene su centro en el infinito. Y pues en ese caso, si el centro de esta circunferencia es el infinito, pues bajo la inversión se tendría que ir a dar el infinito. Pero pues como es el mismo punto, pues se queda fijo, ¿no? Otra forma de verlo sería también que el infinito, pues es un punto de L como circunferencia generalizada, ¿no? Entonces, pues como es un punto de la circunferencia de inversión, se tiene que quedar fijo. Bueno, pues hay muchas formas de que esta correspondencia nos haga sentido, ¿no? Va. Entonces, bueno, con esta idea, ahora sí podemos enunciar el teorema de que si tengo dos circunferencias generalizadas que son ortogonales, independientemente de si son circunferencias o circunferencias irrectas, entonces, entonces la inversión circular, bueno, la inversión de una con respecto de la otra, la va a dejar invariante. A ver, vamos a escribir esto. Y pues a ver, si gamma y alfa, bueno, vamos a poner gamma 1 y gamma 2, ¿no? Gamma 1 y gamma 2 son circunferencias generalizadas ortogonales. Entonces, la inversión circular, la imagen bajo la inversión circular de gamma 2, bueno, la imagen de gamma 2 bajo la inversión con respecto de gamma 1 es igual a gamma 2, ¿no? No importa qué pase con estas dos, si son rectas o si las dos son circunferencias, eso ya lo probamos. Y si una es circunferencia y la otra es una recta, pues eso también ya lo probamos, porque si tengo una recta y una circunferencia que son ortogonales, eso quiere decir que la recta pasa por el centro
Y las rectas que pasan por el centro son invariantes bajo inversión circular, ¿no? Ok. Entonces, bueno, aquí nada más es pues hacer un poco de malabareo para que todos los objetos y la notación y el lenguaje que estoy introduciendo sea concordante con lo que quiero hacer más adelante. Ajá. Déjame ver qué hora es. Faltan 10 minutos. Ok. Entonces, a ver, finalmente, hay dos cosas más que quiero mencionar, ¿no? Antes de empezar ya con el tema de transformaciones de Möbius. Si... a ver, bueno. Vamos a tratar de hacer el dibujo primero. Yo tengo ahí. Ya supongo que es una circunferencia. Esta es mi circunferencia K, con la que voy a invertir. Y yo tengo dos circunferencias ortogonales. Tengo dos circunferencias ortogonales acá. ¿No? Estas dos son ortogonales. Digo, pues en el dibujo no se ven muy ortogonales, pero bueno, pues, ni modo. Entonces, estos dos puntos en los que se intersectan estas dos, ¿qué relación tienen entre ellos? ¿Quién me dice? Tengo K, la circunferencia de inversión, y tengo dos circunferencias ortogonales que se intersectan en estos dos puntos. Estos dos puntos, ¿qué propiedad tienen con respecto de K? De la circunferencia de inversión. Uno es la imagen del otro bajo la inversión. Exactamente. Entonces, estos dos puntos son inversos con respecto de K. Y bueno, esta propiedad de aquí, la vamos a utilizar mucho en la siguiente parte de transformaciones de Möbius. Entonces, bueno, nada más recuerden eso, ¿no? Las circunferencias ortogonales que se intersectan en dos puntos, circunferencias ortogonales a la circunferencia de inversión que se intersectan en dos puntos, van a generar puntos que son inversos con respecto de K, ¿no? Entonces, a ver, si C1 y C2 son ortogonales a K, y se intersectan son ortogonales acá y se intersectan en dos puntos. Entonces, esos puntos son inversos con respecto de K, ¿no? Ajá, ok. Bueno, a ver, entonces hay dos cosas que, bueno, hay una cosa que tengo que comentar antes de terminar esta parte de inversión circular y lo voy a decir ahorita para ya poder mañana arrancar con transformaciones de Möbius. Y es que
por ejemplo, lo que nosotros estábamos haciendo era, en el capítulo anterior, era estudiar las isometrías del plano, que eran transformaciones que preservaban las distancias. Entonces, digamos que esas transformaciones respetaban toda la estructura geométrica del plano al preservar las distancias, ¿no? Pero uno puede pedir que las transformaciones preserven menos, puede pedir que las transformaciones preserven ángulos nada más, ¿no? Esas transformaciones que preservan ángulos, pues respetan un pedazo de la geometría del espacio en el que estamos, pero no toda la geometría, ¿no? Entonces, hay dos tipos de transformaciones que preservan ángulos, las que preservan orientación y las que invierten orientación. Las que preservan orientación se llaman transformaciones, las que preservan ángulos y preservan orientación se llaman transformaciones conformes. Y las que preservan ángulos pero invierten orientación se llaman transformaciones anticonformes. Entonces, ¿ustedes qué creen que la inversión, o sea, bueno, una cosa, una propiedad, que eso, para demostrarlo bien necesitamos cosas de cálculo, entonces pues no, nada más lo voy a mencionar. O sea, no, pues, porque no tiene sentido aquí que me ponga a hacer cosas de cálculos cuando no lo requieren, cuando no necesariamente lo saben. No es el objetivo del curso, ¿no? Pero IK, o sea, la inversión circular, a ver, vamos a decirlo así, ¿no? Si gamma es circunferencia generalizada, entonces algo que sucede es que la inversión circular con respecto de gamma, independientemente de si es una recta o una circunferencia, preserva la magnitud de los ángulos. ¿Cómo podemos visualizar esto? Pues, por ejemplo, fíjense aquí, si yo tengo aquí en este punto Z, bueno, aquí en este punto Z gorro, me fijo en las tangentes que forman estas dos circunferencias, en los puntos de intersección, las tangentes a las circunferencias C1 y C2, en este punto de intersección, pues van a formar un ángulo, y ese ángulo pues va a ser igual al ángulo que formarían las tangentes en estos puntos, ¿no? Esos dos ángulos medirían lo mismo. Pues bueno, esa es una forma de visualizar esto que les estoy diciendo, ¿no? La inversión circular. En el caso de que gamma sea una reflexión, bueno, de que gamma sea una recta, pues es una reflexión, por lo tanto es una isometría y va a preservar la magnitud de los ángulos. Si gamma no es una recta y es una circunferencia, pues me lo van a tener que creer, que la inversión circular preserva la magnitud de los ángulos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen, qué opinan si gamma, bueno, si la inversión circular preserva orientación o invierte orientación más bien? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les late que pase? Yo diría que le invierte. Entonces, bueno, pues con esta idea podemos decir que la inversión es anticonforme porque preserva la magnitud de los ángulos y invierte la orientación, ¿no? Entonces, si tengo una circunferencia generalizada, esa cosa preserva la magnitud de los ángulos, pero invierte orientación.
a esta propiedad, bueno, pero inviértelo, es decir, pues la inversión circular, bueno, la inversión sobre una circunferencia generalizada es un mapeo anticonforme. O sea, que preserva la magnitud de los ángulos, pero invierte orientación. Entonces, bueno, eso es digamos, todo lo que vamos a necesitar de inversión circular, que preserva la familia de circunferencias generalizadas. O sea, si tú le aplicas inversión circular a una circunferencia generalizada, obtienes otra circunferencia generalizada, que las que son ortogonales son invariantes bajo la inversión circular, las que son invariantes a la circunferencia de inversión, bueno, a la circunferencia generalizada de inversión, se quedan invariantes bajo la inversión circular, y que es anticonforme, que va a preservar la magnitud de los ángulos, pero va a invertir la orientación. Ok, entonces, ¿por qué esto es importante? Porque, como ya les comenté, en algún momento, estas inversiones circulares sobre circunferencias generalizadas van a hacer la labor de las reflexiones en algún otro lugar, y todas las isometrías de ese otro lugar pues van a estar generadas por a lo más 3 reflexiones, como ya habíamos visto en el caso de las isometrías del plano complejo, donde las reflexiones pues van a ser estas inversiones circulares, ¿no? Entonces, por eso era necesario saber estas cositas de inversión circular para, digamos, saber un poco más de las que serán las isometrías de ese lugar, que todavía no les digo quién es, ¿no? Las transformaciones de Möbius, que es lo que vamos a empezar a ver mañana, van a resultar ser composiciones de 2 inversiones circulares, o de 4, o de 4 inversiones circulares, pero las que son composiciones de 4, esas no las vamos a usar, ¿no? No las vamos a usar para hacer la geometría esta que les estoy explicando, ¿no? Las que vamos a usar nosotros van a ser solamente composiciones de 2 inversiones circulares. Entonces, pues en ese sentido, las isometrías orientables de ese lugar pues, serían las transformaciones de Möbius. Pero bueno, está bien. A ver, vamos a dejar de grabar.